y me puse a reflexionar por un momento en algo que se me vino a la mente, que gracias a la oportunidad que se me ha brindado de poder ser parte de este ministerio y de poder trabajar juntamente con ustedes, me ha servido bastante, me he fortalecido bastante en el Señor. Esto no quiere decir que ya todo lo voy a poder hacer y que nada me va a derrumbar. No, soy un ser humano que tengo luchas y pruebas constantemente, y cualquier cosa puede traer circunstancias fuertes donde puede a uno debilitarlo. Pero gracias, de verdad me siento agradecido por cada uno de ustedes. Una de las cosas que siempre dejaré en claro, y es que mi intención siempre es de estar en una obra, en ayudar. Mi intención no pasa más allá de ni por mi mente pasa de hacer algo en contra de la obra, en contra de cada uno de ustedes. Que el Señor me libre de todo eso. Yo siempre trataré de hacer mi trabajo que me corresponde, y es esto de la predicación. No me involucro en otra área porque no lo sé, no lo conozco. Simplemente conozco lo que yo he venido realizando en Dios durante todo este tiempo. Y una de las cosas que he venido trabajando es en esto, en predicar y seguir predicando la palabra del Señor. Y cuando se me da la oportunidad de poder tomar parte de la enseñanza, lo hago con todo el entusiasmo de mi vida, y simplemente lo que hago es colaborar con lo que yo he podido aprender de la palabra del Señor. Y yo no vengo a cambiar doctrinas, yo no vengo a cambiar creencias, yo no vengo a cambiar a nadie, porque yo no cambio a nadie, el que lo cambia es el Señor Jesucristo. Entonces me siento agradecido con el Señor. Estas palabras, mientras le digo, oraba, yo meditaba en eso, y simplemente lo que soy es un instrumento para poder ayudar en esta obra. Mientras Dios me lo permita, aquí voy a estar con ustedes. Una cosa sí voy a dejar siempre en claro, y es que yo no soy eterno. Mire, a veces uno sin querer dice las cosas, pero se vuelve en realidad. Hace tiempo yo en la iglesia donde estábamos, yo le decía a los hermanos, yo no voy a estar mucho tiempo aquí, y pareciera como que eso se iba a cumplir tarde o temprano, y eso llegó, se cumplió. No duré mucho tiempo ahí. Entonces no es que yo no quiera permanecer ahí, yo simplemente le voy a decir algo. Si ha de haber algo que yo trate siempre de luchar y tratar de hacer, son las cosas buenas en el Señor. Nada de andar haciendo las cosas a medias, ni tambaleando en una parte ni la otra. No, bien para el Señor las cosas, y si no, pues mejor, ni para qué involucrarse en eso. Entonces este es mi trabajo, y le digo de verdad, iglesia, gracias a cada uno de ustedes, y esto simplemente nació de mi corazón decírselos. Y en esta noche yo voy a abrir otro tema. La semana pasada hablamos sobre un tema bien importante, y fue de mucha bendición. Creo que todos nos gozamos a la conclusión de la enseñanza. Fue algo bien hermoso, y creo que me lleva a seguir preparándome más. Ahora, yo voy a abrir un tema sobre la tristeza y la esperanza. En muchas ocasiones esto creo que es muy importante para el cristiano aprenderlo, porque esto es lo que comúnmente pasa en el cristiano. Cuando las cosas no marchan bien, cuando las cosas están mal, pareciera que surge un momento de tristeza, de dolor, como que la esperanza se muere, y ya no quiere uno saber nada, y ya como que ya no hay nada que hacer. Entonces quiero abrir este tema con ese tema, con la tristeza y la esperanza, y voy a utilizar unos versículos de la Biblia, pero antes de utilizarlos quiero hablarle un poco referente a este tema. No lo voy a terminar porque el tiempo ya avanzó, simplemente voy a hacer lo que he venido haciendo hasta las enseñanzas anteriores. Simplemente voy a hacer la introducción, y la otra semana, si Dios permite, terminaremos con la conclusión del mensaje. Amén. Así que vamos a hablar sobre esto, sobre la tristeza. En muchas ocasiones creo que llega a suceder en cada uno de nosotros que cuando nos encontramos buscando de Dios, siempre llega un momento donde luchamos, donde batallamos, donde pareciera que la lucha se hace difícil, pareciera como que llega momentos donde chocamos con algo que nos detiene, y totalmente nos detiene a un extremo donde nos sentimos confundidos, donde no sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros, donde no sabemos hacia dónde nos vamos a encaminar. Muchos de nosotros sufrimos durante servimos a Dios, como en el mundo actual mucha gente sufre también en la actualidad con ese tipo de problemas.
El hombre sufre cuando la mujer lo deja, la mujer sufre cuando el hombre lo deja, el hombre sufre cuando tiene fracasos en sus negocios, la mujer sufre cuando también tiene fracasos en sus negocios, el hombre sufre cuando la familia se destruye completamente, cuando ve a los hijos metidos en drogas, en pandillas, en alcohol, en drogas, se destruye completamente eso. Esto sucede también comúnmente en el hombre cuando el hombre emprende a querer hacer algo, es decir, una compañía o un plan de trabajo y no le funciona, y esto viene y lo trae a un fracaso y lo trae a una tristeza. Suele pasar también que en muchas ocasiones el joven llega a tener también sus fracasos a la corta edad que tiene, la novia lo dejó, el novio lo dejó. Son situaciones que llevan siempre al fracaso, y pareciera que lo primero que se nos presenta en ese momento es simplemente una tristeza. Tanto que sabe que a veces no hay necesidad que la gente tenga que expresar lo que vive o lo que pasa, porque simplemente el reflejo de su rostro lo dice todo. Amén. Usted no sé si ha notado en ocasiones, y yo me recuerdo que como en varias ocasiones a mí me decían dentro de la iglesia, me recuerdo de las palabras de algunas hermanas, sobre todo las hermanas y lo voy a decir así con mucho respeto, pero son las más observativas que nosotros como hombres, y me recuerdo que una de las cosas que siempre me decían era: usted trae tristeza en su corazón. Y lo primero que yo me preguntaba y trataba de evadir eso era con mostrar una sonrisa que realmente no valía. Y lo primero que decía: no, usted trae tristeza en su corazón. Y yo le decía: ¿y usted cómo sabe que yo traigo tristeza? Es que se le ve en su rostro. Y yo decía: no traigo tristeza, yo estoy bien. Usted trae tristeza en su corazón. No le decía lo que estaba pasando, ni tampoco daba explicaciones realmente de las cosas que me estaban sucediendo. Nada de eso le daba explicación, simplemente trataba de evadir diciendo: no, yo no traigo tristeza, yo estoy contento, porque el que sirve a Dios tiene que andar todo el tiempo sonriente, el que sirve a Dios tiene que andar todo el tiempo feliz, nadie puede estar triste, un corazón que alaba y glorifica a Dios no puede estar triste. Y este era el tipo de palabras que uno trata de expresar para no poder decir realmente lo que uno siente. Pero realmente nuestro rostro se llega a marcar completamente la tristeza, tanto que va un momento que el rostro se cambia, esa tristeza, que ya el temperamento de uno se vuelve de una manera muy sensible. Pareciera como que en ese momento todo se volvió en contra de usted, y algo le dice, le duele tanto en el corazón que lo hace llorar por un instante. Quizás no llora en frente de una persona, pero sí busca un momento donde refugiarse y empezar a llorar. Pareciera como que alguien le pegó, como que alguien lo maltrató, alguien lo insultó, lo hizo sentir de lo peor, y empieza a llorar porque esa tristeza está aquí dentro de ese corazón. Entonces, cuando nace esa tristeza, nace una esperanza totalmente muerta, porque lo primero que dice: ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a llegar? ¿O hacia dónde se va a inclinar todo esto? Ya se acabó todo. Y es duro caer en una situación como esas, cuando entra la tristeza y aparece la esperanza, que supuestamente tendría que aparecer para bien, pero la esperanza aparece a veces a lo contrario, como que todo se nubla, como que todo se opaca, como que ya no hay salida, como que todo ya se vino en contra de nosotros. Y lo más triste es de que en muchas ocasiones esta misma tristeza lo lleva a agobiar a uno, que en vez de buscar el rostro del Señor, en vez de empezar a tratar de salir sobre toda esa situación, lo primero que uno se empieza a autoexaminar culparse uno mismo y empezarse a decir que uno es causante de esa tristeza, que porque si yo hubiera hecho las cosas así, no hubieran sucedido así, que si yo hubiera pensado así, no hubieran pasado así, si yo hubiera escuchado, no hubieran pasado así. Sucesivamente muchas cosas podemos agregar al final de cuentas, pero lamentablemente eso no va a ayudar nunca a un cristiano a poderse levantar de esa condición donde está. Lamentablemente ningún cristiano con esa tristeza abrazándola, con esa esperanza muerta, no va a llegar a ningún lado. En estos tiempos necesitamos siempre tener en mente que todo cristiano tiene que entender que hay que levantar la mirada al cielo entre medio de la tristeza, entre medio de la esperanza, saber que nuestra redención está pronta a venir. No podemos dejar que eso nos abrace en este tiempo, porque lamentablemente la gente
en lo secular se deja llevar por esa tristeza, y muchas ocasiones muchos hombres terminan en una cantina llorando. Y allí están llorando y lo más triste es que siguen llorando por el problema, siguen llorando por lo que sucedió, siguen llorando por lo que pasaron, y a final de cuentas no arreglaron nada. La mujer se arregla, sale a la calle, hace lo que quiere, vive como quiere y tratando de quitarse esa tristeza de sí mismo. Y muchos hogares en estos tiempos han caído en un fracaso tan grande que lamentablemente se vive ya en una tristeza dentro de sí misma, que ya no hay nada que llene el corazón de esa gente, que no hay nada que llene ese vacío de esa gente. Entonces pareciera que esa tristeza los lleva a que ya no hay esperanzas de nada. Ahora, en esta noche yo le quiero decir algo, iglesia, que como cristianos todo el tiempo vamos a pasar por situaciones como estas, todo el tiempo. Lamentablemente somos unos seres humanos que somos muy sensibles en muchas cosas. Algunos son de temperamento fuerte, otros son de temperamento frágil. Algunos soportan, otros no soportan. Y en la cuestión está que a veces cuando las cosas vienen y nos hacen daño o nos hieren el corazón, nos ponemos tristes, y tanto que hasta empezamos a poner excusas para no continuar, para no seguir buscando el rostro del Señor, para ya no seguir caminando con el Señor. Pareciera como que el Señor es el culpable de nuestra tristeza, pareciera como que el Señor es el culpable de nuestra esperanza, pareciera que Él es el culpable de todo. Y en muchas ocasiones empezamos a reflejar eso, y pareciera que no, pero se transmite y empieza uno a transmitir la tristeza. En muchas ocasiones me tocaba ver en algunos servicios donde yo pude estar, que el que dirigía venía con una tristeza bien tremenda. Y tanto que eso era lo que transmitía para el pueblo. Y el problema es que el pueblo va a recibir de lo que uno está reflejando aquí o lo que uno está dando. Imagínense que si yo me subo a hablarle de puras tristezas y empezarles a contar toda mi vida y empiezo a decirles paso por paso todo lo que sufrí, usted se va a poner triste conmigo. Entonces la alabanza que usted le tenía que haber dado a Dios no se la dio, sino usted puso la atención hacia lo que yo le estaba tratando de decir, y usted solamente lo que hizo fue abrazar esa tristeza juntamente conmigo, y en vez de poderla haber desechado de nuestra vida o de mi vida, simplemente la abracé juntamente con usted, y a finales de cuentas esto no arregló ni solucionó nada. Entonces esto llega a suceder en muchas ocasiones y pareciera que no, pero tenemos que entender, iglesia, que todo lo que nosotros hagamos en este tiempo, o todo lo que emprendamos a hacer en el Señor, va a reflejar muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos realmente una carta leída completamente todo el tiempo. Si usted realmente sirve a Dios, usted tiene que andar alegre todo el tiempo. Usted tiene que reflejar realmente que hay gozo en su corazón. Aunque el mundo se esté viniendo a pedazos, pero siempre tiene que estar la alegría reflejándose en su rostro. ¿Por qué? Porque imagínense, se le aparece el vecino, se le aparece la vecina y le empieza a platicar la situación y le dice, fíjese lo que me pasó en mi hogar. Y le empieza a decir, y usted tristemente le dice, fíjese que yo también estoy pasando lo mismo. Y lo primero que está reflejando es esa tristeza. Y lo más triste de todo esto, que nosotros estamos supuestamente proclamando un Dios grande y poderoso. Le voy a llevar a la Biblia, al Salmos 42. Vamos a leer ese salmo. Y usted va a entender lo que yo le voy a decir. Simplemente vamos a darle una leída rapidita hasta el versículo 5, nada más. Rapidito para que vaya entendiendo a dónde quiero llegar con esta enseñanza. Salmos 42, versículo 1 al 5. No se levante, así quédese sentado, no hay problema. Un salmo muy conocido, un salmo que creo que en esta noche lo vamos a abrazar y nos vamos a agarrar de él. Y cuando usted se sienta triste, usted va a recordar este salmo y va a decir las mismas palabras que están en este salmo. ¿Cómo dice? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos,
lo que yo le decía de los vecinos y todo eso, reflejarlo, mientras todos dicen, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Qué dice el versículo 5? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire, este salmo tiene algo bien hermoso. Un salmo compuesto por los hijos de Coré, un salmo que al parecer los hijos de Coré lo que hicieron es haber compuesto este salmo, ya que Coré en aquellos tiempos se había puesto en contra de Moisés en el camino y no lo dejaba pasar hacia donde Dios lo llevaba, pero Dios tuvo que poner un alto y Dios tuvo que hacer algo y destruir a ese pueblo. Ahora, se dice que probablemente pudo suceder esto, que los hijos de Coré cuando quedaron por agradecimiento fue que escribieron este salmo. Parte de los salmos, no todos son realmente de David, son algunos cuantos de David, otros de Salomón y otros de algunos otros músicos o salmistas, y en esta parte esto le pertenece a los hijos de Coré. Ahora, se dice que ellos lo escribieron con esa intención de agradecimiento, pero también pensando en la situación que pasaba cada siervo cada hombre que servía a Dios, pensando en todo lo que le tocaba pasar, y escribieron este salmo. Entonces, cuando ellos escriben este salmo, y esto pareciera como que reflejara lo que David pasaba en muchas ocasiones. David sufrió muchas ocasiones, muchas pruebas, muchas luchas, donde llegó el momento que se sintió solo, tanto que la traición que le hizo su propio hijo, de sacarlo de su propio reinado, de sacarlo de su propio lugar y quedarse a cargo de todo esto, eso le dolió mucho a David. Y dice que la palabra, esa enseñanza yo la voy a traer después para que lo entendamos más en claro, pero le voy a dar algo breve. Dice que cuando David pasó por esta situación, se dice que David se fue triste y angustiado por lo que su hijo Absalón le había hecho. Entonces, tanto que dice que él sintió tanta tristeza y dolor de saber que su hijo le había quitado realmente lo que a él le correspondía. Entonces, se dice que David en ese momento se pudo haber sentido tan triste, tan doloroso lo que estaba pasando, que llegó un momento que se puede pensar que David buscó cuevas donde poderse refugiar para poderse quitar ese dolor que había pasado. Entonces, ¿se imagina entregar algo de la noche a la mañana a alguien que no le toma importancia, a alguien que no le toma valor? Eso realmente da tristeza. Por ejemplo, usted tiene sus hijos y en muchas ocasiones usted probablemente se esfuerza toda la semana en trabajar y lo que construye toda la semana es hacer algo para llevarlo a la casa. Probablemente el fin de semana sucede que usted lleva a su hijo a comprarle algo y usted se lo compró, pero lamentablemente su hijo simplemente tuvo el gusto de utilizarlo por un par de días y después lo destruyó. ¿Qué es lo primero que le entra a usted? Claro, el enojo, pero sobre todo le entra una tristeza de saber que su hijo no valoró lo que se había hecho. Entonces, pareciera que esto no como que encaja en estos tiempos. El Señor se siente a veces muy triste cuando Él nos da las cosas a nosotros. Nos usa, nos bendice y nos sigue ayudando a ser mejores cada día. Pero Él se entristece cuando usted y yo no valoramos lo que Él nos da. Entonces póngase a pensar por un momento. Si yo me siento triste por lo que me hacen en la tierra, ¿cómo se sentirá el ser que me dio la vida? El ser que se preocupa por mí, el ser que trata de hacer las cosas mejor por mí, el ser que tiene misericordia por mí, el ser que se fue a preparar un lugar especial para mí, el ser que va a venir por mí, el ser que me va a dar una vida eterna, el ser que perdonó mis pecados. ¿Cómo cree usted que se va a sentir ese ser al ver el reflejo de nuestra vida en un fracaso? Triste. Hay una palabra en la Biblia que dice que no contristemos el Espíritu Santo. Y pareciera que no, pero en estos tiempos esto sucede. Entonces,
¿Qué dice la palabra? Como el ciervo brama por corrientes de las aguas. Ok. Esto nos da a entender que cuando usted y yo tenemos necesidad y cuando tenemos esa tristeza, lo primero que tenemos que buscar es dónde nos vamos a refugiar. Le decía al principio, mucha gente se refugia en otras cosas que no le hacen bien, pero los que podemos refugiarnos en Dios, sabemos dónde tenemos que venir. ¿A qué hacer? ¿Qué hacer? Bramar, como aquella corriente que corre, como aquel momento que grita uno, como aquel momento que gime, como aquel momento que se oiga su garganta desgañotándose por un momento y gritando: tengo sed de ti. ¿Por qué tengo sed de ti? Porque yo quiero una esperanza. El agua quiero que sea un agua de vida. Recuerde que el cuerpo puede mantenerse días sin comer, pero no se puede mantener sin agua. El cuerpo necesita tener su agua constantemente. Entonces, en medio de la tristeza, en medio de la desesperación, tiene que haber agua de vida que nos aliente y que alegre el rostro que hay sobre nosotros. Porque si no hay agua, entonces vamos a reflejar totalmente una muerte lenta que va a ir viéndola la gente, y es ahí a lo que va a caer. A lo que me decían a mí. Y cuando ellos me lo decían, cuando las hermanas me lo decían, o el hermano me lo decía, ¿sabe por qué me lo decía? Porque sí lo reflejaba. Y pareciera que no, pero cuando la tristeza te agarra, te empieza a matar lentamente y empiezas a morirte lentamente. El rostro ya no se vuelve alegre, sino triste. Entonces, ¿por qué? Porque no hay agua de vida en tu cuerpo, no hay una esperanza, está todo muerto completamente. Pero cuando vienes a los pies del Señor y empiezas a meterte en Dios, pareciera que ese rostro se retorna a lo contrario y empiezas a alegrarte, y ya no sales triste sino alegre de saber que el Señor te escuchó lo que tú estabas pidiendo y de lo que estabas clamando. Entonces en ese momento la gente empieza a ver algo diferente en ti. El que te vio llorar ya no te va a ver llorar, sino te va a ver sonreír. El que te vio en un momento caído ya no te va a ver caído, sino levantado, y eso lo hace solamente el Señor. Entonces, dice el salmista: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti hoy el alma mía. ¿Y qué dice? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y escucha esta palabra: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esto es lo más tremendo, que cuando está la tristeza no buscamos en los brazos del Señor, salimos corriendo. Y el problema es que no podemos continuar con una tristeza que no nos corresponde ni nos pertenece. No. Y sabe, la única tristeza que puede surgir en nuestro rostro es de saber que estamos condenados a muerte, que ya no hay esperanza. Pero si sabemos que servimos a Dios, ¿por qué tener que tener tristeza? Si sabemos que Dios es grande y poderoso para solucionar cualquier problema, ¿por qué tener tristeza? Si sabemos que Dios puede sacarnos de la situación que estamos, ¿por qué tener tristeza? Entonces yo pregunto en esta noche, iglesia, ¿por qué vamos a tener tristeza cuando servimos un Dios grande y poderoso? ¿Ha visto a aquellos hermanos que usted va y los saluda y les dice: hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, hermano, aquí en luchas y en pruebas, hermano. Viera, el diablo no me dejó descansar toda la semana, en la casa, en el trabajo, aquí y allá, y empieza a ver la tristeza, y usted empieza a bajar la mirada como diciendo: wow, pobrecito. Cuando usted y yo tenemos que hacer lo contrario. Oh sí, hermano, lo atacó el enemigo entonces toda la semana. Sí, hermano, viera cómo me hizo en la casa, hermano. Mi esposo se enojó conmigo y viera todo lo que me dijo. Ay, hermano, mire lo que me pasó, mire lo que vino y mire lo que... Usted es para que en ese momento su rostro no se torne en tristeza juntamente con él, sino todo lo contrario. Es para que usted le diga: hermano, hermana, estás pasando por esa tristeza. Ven, te voy a llevar a una fuente de agua donde tú necesitas tomar agua de vida y darte cuenta que hay una esperanza. Ha cambiado, confía en que Él va a cambiarlos tarde o temprano. Eterno. Eso no va a ser eterno.
Entiende una cosa, eso no va a ser eterno, hermana. Eso no va a ser eterno. Hay una esperanza por nuestro pecado y aún para alcanzar a nuestra familia, a cualquiera de nosotros, Él fue a morir por nosotros. Entonces hay una esperanza y no es para estar tristes, sino para estar alegres de saber que hay un Dios que nos ama con un amor tan incondicional. Denle un aplauso al Señor. Pero se imagina, si la tristeza nos lleva, como dice el versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Me imagino al salmista llorando. Pero ¿por qué me hizo eso mi hijo cuando yo lo quería? ¿Por qué me hizo eso cuando yo le di todo? ¿Por qué me hizo eso? Si yo pensaba que él iba a hacer bien las cosas, ¿por qué me hizo eso? Y ahí está la tristeza, y pareciera que en ese momento la tristeza lo abraza y empieza el llanto. Y no es así. Y lo más triste de todo esto es que volvemos al punto. Proclamamos un Dios grande y el mundo escucha todo lo que usted y yo hablamos. Hace tiempo escuchaba a alguien que decía esto, y ya con esto voy a detener esto. Y me contaba esto. ¿Sabes? Yo estoy pasando por momentos difíciles en mi familia. Momentos donde he estado luchando, donde he estado batallando. Momentos donde yo ya no sé qué va a pasar con ellos. Trato de buscar las cosas de la iglesia, trato de buscar consejería y pareciera que nada va a solucionar las cosas. Y lo más tremendo es que yo a todos los de mi familia les he dicho que yo sirvo a un Dios grande y poderoso. Y lo primero que me dicen, ¿dónde está tu Dios? El que supuestamente cambia las cosas. ¿Dónde está tu Dios? El que supuestamente hace milagros. ¿Dónde está tu Dios? El que supuestamente tú proclamas. ¿Dónde está? Y lo más duro es que la gente se burla, como diciendo, es mentira que existe ese Dios. Y en estos tiempos mucha gente se burla de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque ellos piensan que no hay una existencia de un Dios. Las generaciones de estos tiempos, ¿saben qué es lo que piensan? Que no hay existencia de ningún Dios. Que nosotros estamos locos. Que nosotros estamos en otra época. Que nosotros nos quedamos en una enseñanza que no es. Y lo más tremendo es que cuando ven un milagro, lo primero que dicen, ¿quién lo hizo? Dios. No creo que lo haya hecho. ¿Fue la casualidad o fue la naturaleza que hizo el milagro? Escuchaba en otra ocasión a alguien más que decía esto: el que se fue sanado, ¿por qué fue sanado? ¿Por la inyección que le pusieron o por la operación que le hicieron? Por las dos cosas. Entonces no fue Dios el que lo sanó. Qué duro es escuchar esto en estos tiempos. Y la gente se burla porque ven la tristeza en nosotros. Y yo entiendo que como seres humanos nos va a doler lo que pasemos. Un dolor nos duele y empezamos a quejarnos y nos ponemos tristes, porque empiezan a venir muchas cosas en nuestra mente. Nos ponemos tristes, como seres humanos vamos a sentirlo. Pero le voy a decir algo en esta noche. Nosotros no estamos para andar reflejando tristeza. Aunque nos duela, sabemos que nuestro dolor va tarde o temprano a ser cambiado. Tarde o temprano tiene que ser quitado. Esto no es eterno, recuerda esta palabra. Esto va a pasar. Simplemente que es un proceso que va a doler. Sí nos va a doler, nos va a costar, pero al final de cuentas todo eso va a ser alegría el día de mañana y va a ser un testimonio poderoso para la gente saber que realmente sí existe Dios y que Dios nos dio la fuerza para pasar adelante y seguir cruzando lo que tengamos que cruzar, pero no quedarnos con esa tristeza y reflejársela como el mundo la refleja. Mucha gente camina con un rostro totalmente a mentira. ¿Sabe cómo lo hace? Maquillándose simplemente, pero dentro de su corazón hay una tristeza que los está llevando a morirse por dentro. La mujer se puede arreglar como se puede arreglar, hacer lo que quiera hacer para reflejar que no hay
tristeza, que no hay dolor de lo que pasó, por el fracaso que tuvo. El hombre puede hacer lo que quiera hacer, demostrando que él es fuerte, pero algo sí estoy seguro, que dentro de su vida hay algo que los está consumiendo, y es que no hay esperanza para ellos. Pero qué bueno es saber que para nosotros todo el tiempo va a haber esperanza. Solamente basta con levantar la mano al cielo y decir: levantaré mi clamor a los montes, de donde vendrá mi socorro, porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí es a donde está nuestra esperanza, de saber que servimos al blanco perfecto, que es Jesucristo, el que sacia de bien nuestra vida, el que rejuvenece nuestra vida, el que nos da fuerza para seguir adelante, el que nos da esa esperanza viva en estos tiempos. Nadie va a poder tener lo que usted y yo tenemos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos algo privilegiado, y es el amor de Jesucristo, y ese cubre multitudes de cualquier error. Eso nada lo va a tener el mundo mientras no abra su corazón, mientras no sirva a Dios como tiene que ser. Así de simple. Así que cuando vea a la gente afuera, usted refléjele la alegría del Señor, no le refleje la tristeza. Aunque le duela en el corazón, usted diga: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que la gente diga lo que muchas veces le dicen a uno: ¿y cómo le hace para estar alegre? Es que ¿cómo le hago? Acercándome a la fuente de vida, a la que me alimenta, a la que me da fuerzas para seguir adelante, la que cambia mi rostro, la que me hace ver las cosas de una manera diferente. A eso es a lo que yo me abrazo, a eso es a lo que yo quiero hacer todo el tiempo. Entonces, iglesia, en esta noche le digo: usted y yo no vamos a tener más tristeza. Pase lo que pase, venga lo que venga, usted y yo no vamos a tener tristeza. Vamos a saber que si nosotros servimos a Dios, Él es un Dios alegre, un Dios feliz, un Dios que todo lo puede hacer. Denle el aplauso a Jesucristo. Aleluya. Póngase de pie. Concluiremos la enseñanza la otra semana. El salmista sufrió mucho, tanto que dice la palabra que se sentía solo por lo que había pasado, y pareciera como que todo se había venido en contra de él, y pareciera que ya se había terminado todo. Pero ¿sabe lo más bonito que se acordó él? Que sabía que había un lugar donde llegar. La próxima semana le voy a decir cómo vamos a solucionar esa tristeza. Usted simplemente quizás escuchó y dijo: usted no puede andar triste, pero hay una solución más concreta. Y es que cuando usted y yo nos metemos a alabar a Dios, adorar a Dios, todo cambia. Amén, aleluya. Y de eso se acordó el salmista. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Cierre sus ojos. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a reflejar cada momento la alegría, la felicidad. ¿Qué está, Señor, realmente porque te servimos? Ayúdanos a reflejarla, mi Dios. El mundo, Señor, mi Dios, usted mejor que nadie sabe cómo está. Hay gente que allá afuera, Señor, simplemente vive aparentando que todo está bien, pero dentro de ellos hay tristeza, hay dolor, Señor. Y arrastran con ellos todos los días, Señor. Algunos simplemente maquillan eso para que todo se vea como que todo está marchando bien, pero no hay nada que marche bien fuera de ti, Señor. Y lo más triste, Señor, es saber que aún sabiendo en la condición que están y sabiendo, Señor, que hay una esperanza realmente y que es, Señor, sencillamente de venirte a buscar a ti y entregar su vida completamente a ti, todo va a ser cambiado. Pero pareciera que el mundo prefiere vivir con esa tristeza, con ese dolor, con esa esperanza muerta. Algunos ponen las esperanzas, Señor, en saber de que van a pasar todo eso y que mañana ya no va a volver a suceder y que ya todo va a estar normal. Pero lamentablemente, Señor, muchos casos, Señor, se han dado que
realmente fuera de ti, Señor, todo es un fracaso. Es que no hay nada más mejor que tú ordenes las cosas. No hay nada más mejor como buscar, Señor, que tú tomes el control de la situación. No hay nada más mejor, Señor, como abrir el corazón y decir, Señor, examínalo. Tú sabes mi tristeza, tú sabes mi dolor, Señor. Tú lo sabes. Día y noche. Pero yo no puedo salir de este lugar, Señor, y reflejar la misma tristeza que traigo arrastrando, Señor. No puedo permitir, Señor, que esta tristeza se refleje en el mundo para que yo sea burla y usted sea burla de este mundo. Y que ellos pregunten, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Sino todo lo contrario, Señor, que ellos vean en nosotros alegría y felicidad y digan qué es lo que haces, cómo le haces para poder todo el tiempo estar feliz, aunque sabes que estás mal, aunque sabes que está pasando la situación difícil, ¿cómo le haces? Y confiadamente poderle decir nosotros, Señor, que hay una fuente, Señor, una fuente de agua de vida que cambia totalmente todo. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, que están en esta noche en este lugar. Sé, Señor, mi Dios de la gloria, que por alguna otra razón tú nos has enseñado esto, Señor. Y sé que la conclusión, Señor, de este mensaje, Señor, hay algo más que nos lo quieres enseñar. Porque de algo estoy seguro, es que tú quieres que seamos mejores. Ya no seamos, Señor, como los demás, sino que cada día vayamos reflejando algo en especial, Señor, para el mundo. Y que esto llame la atención, Señor. Guárdanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a levantar la bandera de victoria, Señor, en este tiempo. Pero no a bajar la guardia, Señor. La lucha continúa, Señor. Las batallas continúan. Pero no es momento de dejar que la esperanza también muera, sino todo lo contrario, que viva. Como lo dice en tu palabra, Señor. Una esperanza viva. Es la que necesitamos en este tiempo. El nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Lléname, Señor. Denle las gracias al Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Sí, Señor, Como el gracias. siervo busca por las aguas, si clama mi alma por ti, Señor. Si tiene algo más que pedirle al Señor, hágalo en Día esta y noche. noche tengo sed de ti, Si entristece su corazón, solo a ti su vida, simplemente dígale, Señor, buscaré. cambia totalmente todo. Te lo suplico, cambia todo. Lléname, No puedo reflejar esto que me duele, Señor. no puedo Dame reflejarlo, Señor. más de tu amor. Ayúdame en esta noche, Tengo en el sed nombre poderoso de Jesús. solo de ti. Lléname, Señor. Aleluya, sí, Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, denle el aplauso al Señor. Déjame este lugar, hermano, para que ore, para cerrar este día. Denle el aplauso al Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Así, hermanos, vamos a quedar despedidos.